Vamos a cambiar ahora un poco de tema, vamos a hablar de lo que se viene porque está previsto una regularización laboral dentro de la administración pública provincial. Va a haber concursos antecedentes y oposición para cubrir cargos dentro del ámbito provincial. Por eso estamos ya con visitas aquí en los estudios centrales de Norte Grande Federal. Está José Nis, secretario general de UPCP, y también la doctora Laura Cecilia Cabral, quien es asesora legal del gremio, a quien ya los saludamos. Primero a José. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, ¿cómo andás? Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Marlene. Y buenas noches a la audiencia. ¿Todo bien, doctora? ¿Cómo le va? ¿Cómo Todo anda? bien, buenas Bienvenidos, noches. ¿eh? Buenas noches. Un gusto. Bueno, José, contanos un poco concursos de antecedente y oposición para cubrir cargos en la administración pública. ¿Arranca cuándo todo esto? Esto comienza 10 días posterior a la firma del decreto, que sería aproximadamente para el 13 de ahora de... Para el 31 de agosto, y el 13 de septiembre más o menos sería cuando evalúa lo que es la SEAP para poder comenzar, digamos, con el proceso del examen en sí. Claro, es la primera vez que se va a hacer este tipo de sistema de tener antecedentes y oposición para poder cubrir cargos en la administración pública. No, anteriormente se hizo en lo que es el Ministerio de Desarrollo Social para cubrir cargos de ese ministerio puntualmente, donde se estableció un orden de mérito, pero no tuvimos la suerte que en las gestiones de gobierno posteriores se pudiera dar cumplimiento al pasaplanta de acuerdo a lo establecido por ese orden de mérito. En este caso, para nosotros es trascendental el proceso de pasaplanta, porque no solamente se va a regularizar la situación del personal precarizado, sino que produce un ordenamiento de recursos humanos y a partir de ahí garantizar el sistema de prestación y mejorar la calidad de los servicios públicos. Doctora, hay mucha gente que nos están viendo, nos están preguntando cómo tiene que hacer para inscribirse, cómo es el sistema para poder formar parte en el futuro o no del Estado provincial. Coméntenos un poco. Bueno, en cuanto a la materia de inscripción, la inscripción va a ser virtual a través de tu gobierno digital, para lo cual el trabajador, ¿no es cierto?, tiene un sistema de aplicaciones en el que tiene que bajar esa aplicación que se denomina concursos, y allí, ¿no es cierto?, va a poder primeramente validar sus datos y posteriormente inscribirse. Es importante remarcar que el proceso es totalmente inclusivo, es decir, que alcanza a todo tipo de modalidades que se encuentran vinculadas al Estado provincial, y especialmente la renta mínima progresiva con vinculaciones que se acrediten a partir del año 2019 para regularizar, ¿no es cierto?, toda la amplia gama de vinculaciones que existen hoy en la administración pública. Ese proceso de inscripción, tal como lo señaló el secretario general, se va a iniciar el 31 de agosto y hasta el 13 de septiembre, luego, ¿no es cierto?, de 10 días hábiles de difusión para toda la administración pública provincial, entes descentralizados y autárquicos. Doctora, ¿hay alguna condición en particular especial para poder formar parte de estos concursos? La condición especial es encontrarse prestando servicios en la administración pública provincial y poder acreditar cualquiera de las vinculaciones, sea de contratado de locación de obra, programas, becas, y se encuentran excluidas sí las becas que tienen transferencia nacional. Este tipo, una vez que esté ¿qué fecha van a ser los concursos exactamente? ¿En qué periodo? La fecha de los concursos la va a definir el tribunal examinador. Sí. Porque este decreto, ¿no es cierto?, que es el 2244, que regula la convocatoria específicamente del concurso de antecedentes y oposición, tiene un marco regulatorio que es el decreto 2118, en el cual se le otorgan facultades al tribunal examinador para definir la fecha de apertura de lo que se considera el concurso de oposición. Porque tenemos tres etapas, ¿no es cierto? Una es la inscripción. La segunda sería todo lo que es evaluación de antecedentes, teniendo en cuenta capacitación y antigüedad. Y la tercera etapa es la de oposición, que, remarco, es el tribunal examinador, es el que va a fijar la fecha,
luego de definir quiénes están admitidos para acceder a la oposición y quienes no califican para estar dentro de este concurso. Doctora, ¿quiénes integran ese tribunal? El tribunal examinador, acá me parece que lo importante a destacar es que este concurso de antecedentes y oposición se da en el marco de la ley de paritarias, la ley de negociación colectiva, y ya, ¿no es cierto?, se ha constituido la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria, que la conforman el Poder Ejecutivo Provincial y los sindicatos con personería gremial, UPCP, ATE y UPCN. Es decir, que la SIAP y los integrantes de la SIAP son los que van a conformar el tribunal examinador, con representantes de la Subsecretaría de Modernización del Estado, que en este caso, ¿no es cierto?, es la que va a definir las líneas de acción y como autoridad de aplicación, y la autoridad de ejecución va a ser la Subsecretaría de Gestión Pública. José, esto va a haber un orden de mérito, ¿no es cierto?, para posteriormente concretarse el ingreso progresivamente a la administración pública. Así es, una vez terminado, digamos, el trabajo del tribunal evaluador, se establece el orden de mérito, y una vez que tenemos definidos los cupos para las distintas jurisdicciones, se hace el pase a planta, el proceso se completa, y a partir de ahí queda el orden de mérito. En este año el 100% de los cargos vacantes es lo que se van a ocupar, y este proceso es desde el 2023 al 2030. Hay muchos trabajadores, José, en condiciones así de contratos y con becas y demás. Son múltiples las variables de precarización laboral, y por eso UPCP en su momento se pidió que se modificara el decreto 28, el decreto inicial para la regularización laboral de los trabajadores precarizados, porque no estaban incluidos la totalidad de ellos. O sea, vos tenés una gama muy amplia de distintos tipos de vínculos, y que obviamente en este caso hay muchos de ellos que el Ejecutivo Provincial en una primera instancia le prohibía el poder participar y regularizar su situación. Con el planteo de la entidad sindical, que es UPCP, lo modificó, y lo único que tiene que es acreditar que antes del último vínculo, es decir, por ejemplo, la renta mínima, sí, que tenía otra beca o programa, otro tipo de vínculo de precarización, y la certificación de la contraprestación para de esta manera ingresar al proceso y poder participar en el concurso y poder regularizar su situación. Claro, acá tendrían todas las mismas posibilidades, no es por área, digamos, o el lugar y demás, sino que ellos se presentan, todos quienes trabajen en administración pública, por supuesto, y acceden a esta posibilidad, ¿verdad? Así es. Como decía anteriormente la doctora Cabral, en este caso el concurso es totalmente inclusivo, y a tal punto de que, por ejemplo, los trabajadores que tienen poca antigüedad también se pueden inscribir al proceso para poder quedar dentro del orden de mérito y no quedar excluido del mismo. José, antes por allí por antigüedad y también por cuestiones que tienen que ver con méritos se ingresaba o se pasaba a planta en la administración pública provincial. Ahora sí o sí tienen que pasar por estos concursos. No entendí bien la pregunta. Antes había gente con contrato, con becas. Sí, ¿en el 2019? Exactamente, sí. Digamos que estaban por allí años sin poder pasar a planta. Luego, por cuestiones de méritos, pasaban a planta luego un tiempo. Ahora, si no forman parte de este concurso de antecedentes y oposición, ¿no pueden pasar a planta? O sea, en el caso de lo que es el proceso de pasaplanta, sí, es abierto a todos las variables de precarización laboral, sí, sí, solo que el trabajador va a tener que acreditar la documentación correspondiente. Perfecto. Es decir, los distintos tipos de vínculos que pudo haber tenido desde el inicio a la fecha, porque como lo mencionás vos, hay personas que tienen 10 y hasta 20 años de antigüedad trabajando en esa situación de precariedad laboral. Lo que tenemos que tener, y que el tribunal examinador lo que va a tratar de facilitar, tiene que ver con los instrumentos legales que acreditan que el trabajador estuvo contraprestando en algún área de la administración central, entes autárquicos descentralizados, y a partir de ahí sí se certifica la misma
para que esté incluido dentro del proceso de pasaplanta. José, ¿cuál es el sector de mayor precarización laboral dentro de la administración pública? O sea, es muy disperso porque Sí. todo depende del tipo de variable de precariedad, porque por ejemplo, si vos hablas de jornalizados, tenés mayormente en lo que es infraestructura o desarrollo Sí. y ambiente, en el caso de APA muy poco, y por ejemplo, si vos hablas de lo que es renta mínima, está disperso en distintas áreas del Estado provincial, y el problema que había para la regularización de su situación es porque el que certifica es desarrollo social. Entonces, Claro. al no contraprestar en el ministerio que certificaba, era una de las variables de exclusión en primera instancia. Eso se pudo sortear y hay otras áreas que tienen becas o programas que son propios de las mismas, como es, por ejemplo, en el caso de Experto, que en un principio fue vector el trabajador, supuestamente en un determinado momento, antes del 2019 creo que fue, no, mucho antes, 2015 más o 2015. menos, ellos eran vector, con un año de capacitación, se suponía que tenía que pasar a la planta permanente después de la capacitación. Eso no sucedió. Entonces lo que el tribunal examinador va a hacer es hacer los cruzamientos de datos y obtener toda la documental para garantizar que todos estén, lo que están contraprestando verdaderamente, estén dentro del proceso de pasaplanta. Está bien. Doctora, reiteramos por favor cómo es la modalidad o el proceso de inscripción para los trabajadores. Bueno, en cuanto a la modalidad de inscripción, el trabajador va a tener que inscribirse virtualmente Sí, sí. en la página, ¿no es cierto?, de Tu Gobierno Digital. Y lo importante es que va a tener que adjuntar en ese acto un certificado de antecedentes, el título que acredite la capacitación, y en el caso de tener alguna discapacidad, el certificado único de discapacidad, porque está vigente en la provincia una ley que establece un cupo específico de ingreso para personal con discapacidad. Esa inscripción virtual se efectúa bajo juramento de ley, es decir, que todo lo declarado en ese acto se toma como verdadero y en el caso, ¿no es cierto?, que el trabajador no pudiera aportar el primer instrumento legal que acredite la vinculación, el último instrumento legal con su correspondiente certificación de servicios, en el marco regulatorio y a pedido de la entidad sindical específicamente, se ha previsto una comisión de evaluación de antecedentes por jurisdicción que va a ser la encargada de recabar todos los antecedentes necesarios para que el trabajador pueda acreditar su vinculación aun cuando no cuente con la documentación física. Y especialmente la Comisión de Evaluación de Antecedentes va a notificar al Tribunal Examinador la función que cumple el trabajador para que sea respetada al momento de su designación. Doctora, obviamente la cuestión de los méritos tiene que ver con una cuanto más capacitación tenga el trabajador, mayor mérito va a tener. Mire, en realidad lo que se ha privilegiado en este acto es tratar de equilibrar los dos aspectos, la antigüedad y la capacitación. ¿Para qué? Para generar y garantizar el acceso del personal precarizado, que nadie se vea, ¿no es cierto?, disminuido al momento de concursar. Que, por ejemplo, una persona que no tiene título secundario universitario no tenga menos valuación que aquel que haya tenido la posibilidad de alcanzar ese nivel de estudios y que también se vea compensado por la antigüedad. Perfecto, doctora. José, ¿cómo anda la cuestión salarial dentro del ámbito del Estado? Lo último del tema de lo del pasaplanta, los sí, contratos de servicio, es lo que le faltó a la doctora, Sí. digamos. Sí, Los contratos de servicio van a tener un proceso específico, mucho más acotado, porque también tienen un esquema dentro, ¿no es cierto?, de la regulación legal como personal transitorio. A ese efecto, ¿no es cierto?, se va a definir un proceso dentro de la SIAP que va a ser paralelo
al concurso de antecedentes y oposición, que va a ser para las diferentes vinculaciones y modalidades que se vinculan al Estado provincial. Muy bien, perfecto la aclaración, doctora. Decía la cuestión salarial, José, ¿cómo anda? La cuestión salarial, todo? nosotros le pedimos a lo que es la SIAP de que convocara de carácter urgente para poder tratar el desfasaje que hubo en este último lapso de tiempo, producto del impacto de inflación. Ellos accedieron, nosotros salimos de la reunión y vinimos para acá, y donde el Ejecutivo Provincial, ellos ofrecen un 8% a la escala, con la posibilidad de volver a revisar los primeros 10 días del mes de septiembre. Sí, sí. Nosotros mañana tenemos plenario provincial de delegados para informar todo esto, que le agradecemos que nos hayan convocado para explicar lo del proceso de pasaplanta, y además para bajar la propuesta del Ejecutivo Provincial. Eso se somete a lo que es el plenario, y a partir de ahí, digamos, o se reformula lo que nosotros pretendemos, o se analizará si se acepta o no. Perfecto, perfecto. Doctora, muchas gracias, gracias por su visita. Bueno, gracias. No, muchas gracias. José, a muchas ustedes. gracias. No, Muchas muy amable, gracias. muchas gracias.